Así como lo mencionó Paul, hoy vamos a estar viendo de esta persona, ¿no? De como mencionó también, que causa un poco de conflicto en el sentido de que no se llega a un acuerdo, ¿no? O sea, y hay diferentes interpretaciones de qué es lo que es o qué es lo que no es o cómo debería ser, ¿no? Pero bien, hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y como bien mencionamos hace dos miércoles atrás, veíamos la importancia de la triunidad, ¿no? De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y hoy nos toca ver la tercera persona. Ahora, para hablar del Espíritu Santo hay que hablar de todo lo que implica de la doctrina del Espíritu Santo. Y hay que tomar en cuenta de que el Espíritu Santo en primer lugar va a tener una personalidad, ¿sabes? Y esta personalidad va a ser probada por diversos aspectos, ¿sabes? Me gustaría que me acompañaras a ver sus características, a ver sus obras y un poquito más, ¿va? Entonces, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, en este primer punto en el cual estamos viendo sus características, vemos que en primer lugar el Espíritu Santo es inteligente, porque en el versículo 10 va a decir: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Entonces, usando el Espíritu Santo, dice, porque Él lo escudriña todo. Entonces, estamos en la idea del Espíritu que tiene inteligencia. En segundo lugar, vamos a ver también que el Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos. Efesios 4:30. Vamos allá. Efesios 4:30 dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes? En este segundo punto tan importante, en el cual estamos viendo de que es inteligente, lo vemos que el Espíritu Santo de Dios escudriña todo y por él se nos revelaron todas las cosas. En segundo lugar, estamos viendo la importancia de que tiene sentimientos. Vemos en Efesios de que mi pecado contrista al Espíritu Santo de Dios, ¿sabes? Y en tercer lugar, vemos algo de la personalidad del Espíritu Santo en cuanto a su característica, es que Él tiene voluntad. Ahí mismo en 1 Corintios, ahora capítulo 12, Pablo va a mencionar versículo 11 lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Pues el Espíritu Santo tiene voluntad. Y bien, Pablo lo dice explicando esto, que Él reparte como Él quiere. En este capítulo 12 de 1 Corintios viene hablando en cuanto a los dones, ¿no? Y Pablo va a especificar de que el Espíritu da conforme a su voluntad. Como Él quiere, reparte. ¿Sabes? Hablamos de sus características, pero también vamos a hablar un poco en cuanto a la personalidad del Espíritu, de sus obras. Y una de las obras que hace el Espíritu Santo es que Él enseña. ¿Sabes? La Biblia dice en Juan, capítulo 14, verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes? Y este es Jesús hablando a los discípulos de que el Espíritu Santo iba a venir, que iba a venir el Consolador y que no solo les iba a consolar, sino que los iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo iba a ser la guía, iba a ser quien les iba a enseñar. Y como bien mencionamos también en Romanos capítulo 8, verso 14, vamos a ver que el Espíritu Santo, una de sus obras, es que Él actúa como alguien que guía. ¿Sabes? La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y es un punto muy importante. Evidencia de que soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me está controlando y me está guiando a la voluntad
de Dios. ¿Sabes? En tercer lugar vemos también que el Espíritu Santo de Dios comisiona. ¿Sabes? Esto lo vemos en Hechos, capítulo 13. Una de las comisiones tan conocidas aquí en este capítulo, Hechos capítulo 13, verso 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Muy bien, es muy interesante esta parte del pasaje bíblico en el cual vemos que estas personas, tanto Pablo y otros, fueron comisionados por el Espíritu Santo, fueron enviados a una obra en específica. Y era una misión la cual vemos alrededor del libro de Hechos algo impresionante, cómo el Espíritu Santo obró a través de la vida de cada uno de estos hombres que entregaron todo. ¿Sabes? En cuarto lugar, refiriéndonos a las obras del Espíritu Santo en cuanto a su persona, es que Él manda a los hombres. Y en Hechos, capítulo 8, verso 26, vemos lo siguiente. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En quinto lugar vemos que el Espíritu Santo de Dios refrena. Y esto lo vemos tan claro en Génesis capítulo 6, verso 3. Y dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí vemos la importancia de cómo el Espíritu Santo va a refrenar. En sexto lugar vemos también que el Espíritu Santo, en Romanos 8:26, vemos que el Espíritu Santo de Dios intercede. Romanos 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, o sea, es impresionante al ver la personalidad, viendo al Espíritu Santo como persona, vimos ya que es alguien que tiene inteligencia, es inteligente, tiene sentimientos porque le contrista el pecado, ¿sabes? Aparte también vemos que tiene voluntad, las tres características y cualidades que toda persona tiene para ser una persona. En cuanto a sus obras, vemos que Él enseña, Él guía, comisiona, manda a los hombres, inclusive refrena, intercede y también habla. Juan capítulo 15, verso 26. Versículo 26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, entonces en este primer punto, en el cual estuvimos viendo la personalidad del Espíritu, vemos que Él reforma también. En segundo lugar, ahora tenemos que ver los aspectos de la deidad del Espíritu Santo de Dios. Y esta deidad del Espíritu Santo es probada por diferentes aspectos, por sus nombres, sus características, sus obras. ¿Sabes? En primer lugar, sus nombres. ¿Sabes? Se relaciona de una forma análoga con otras personas de la Trinidad. Ahora es impresionante porque vemos en la Biblia cómo su nombre, o sea, Espíritu Santo, siempre se relaciona ya sea con el Padre o con el Hijo, hablando de su deidad, de que Él también tiene poder. Y muy bien, hablamos también en segundo lugar, esto lo vemos en Primera de Corintios, igual ahí el capítulo 6, versículo 11, voy a leerlo rápidamente, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios nuestro. Ahí vemos cómo en esta
breve porción de la Escritura vemos cómo el nombre del Espíritu se relaciona de una forma análoga con el nombre de Jesús y también con el nombre de Dios. Entonces este es un aspecto muy importante que debemos también tomar en cuenta en cómo también podemos ver al Espíritu Santo y de que su deidad es probada por medio de pasajes como esto. También vemos que los nombres que muestran al Espíritu Santo haciendo cosas que solamente puede hacer Dios. Juan capítulo 16, Romanos capítulo 8 va a hablar un poco en cuanto a algunas obras que nosotros normalmente consideramos que son portentosas, pero obras directamente del Padre. Y vemos al Espíritu Santo atribuidas estas obras. ¿Sabes? Sus características en cuanto a su deidad es que el Espíritu Santo posee atributos divinos. ¿Sabes? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, también el Espíritu Santo de Dios vemos que posee estas características, estos atributos divinos. Y podríamos hablar específicamente igual hablando de la omnisciencia, como vimos el pasaje en 1 Corintios, que hablaba en cuanto a que el Espíritu todo lo escudriña y que Él sabe absolutamente todo. En cuanto a su omnipresencia, vemos en Salmos capítulo 139, verso 7, dice de la siguiente manera: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes? Este versículo confirma la omnipresencia del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo también es omnipotente. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu Santo trabajando conjunto en la creación del universo, en la creación. Y este es lo importante de la característica como omnipotente. Y vemos también de que el Espíritu Santo, uno de los atributos divinos, es que posee verdad. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Vamos a encontrar ahí, dice de la siguiente manera, Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Wow, entonces vemos este atributo también del Espíritu Santo como la verdad. En quinto lugar también vemos que posee esa santidad. Lucas capítulo 11, verso 13, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¡Wow! Vemos la santidad del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo en Romanos 8:2 también nos va a decir que es vida. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos al Espíritu Santo como verdad, santidad, vida, pero también encontramos en él sabiduría. Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó? ¿O quién aconsejó enseñándole? Bien sabemos que esta es una pregunta retórica en la cual comprendemos de que el Espíritu Santo posee esa sabiduría divina. ¿Sabes? Y en cuanto a sus obras, vamos a avanzar. Es que ciertas obras, y es impresionante, ¿no?, que ciertas obras que vemos atribuidas a Dios, también son atribuidas al Espíritu Santo de Dios. Y lo podemos probar a través de diferentes pasajes de la palabra de Dios. Y bien, vayamos rápidamente a ellos. En primer lugar, podemos ver en cuanto a sus obras que vemos al Espíritu Santo en la creación. El pasaje que recién leímos, Génesis capítulo 1,
versículo 2. Vemos al Espíritu Santo también trabajando en la inspiración. Me gustaría leer ahí rápidamente 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo trabajar en esta inspiración. Vemos al Espíritu Santo hacer otra obra impresionante, y es que es engendrar a Cristo en la encarnación. Lucas capítulo 1, verso 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, hablando de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo trabajando en esa tremenda y portentosa obra de engendrar al Mesías, al Cristo, a nuestro Salvador. Y sabes, hablando de Cristo, vemos que también Cristo fue ungido por el Espíritu. Voy a solamente a mencionar los pasajes. Cristo fue ungido por el Espíritu. Lucas capítulo 4, verso 18. También Cristo fue ungido, fue lleno del Espíritu. Lucas capítulo 4, verso 1. Fue sellado también por el Espíritu. Juan capítulo 6, verso 27. Dice que también fue conducido por el Espíritu. ¿Recuerdan la tentación? Dice que fue guiado, conducido por el Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4 también podremos ver esto. Y también vemos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, conducido, y Cristo fue lleno del poder. Mateo 12, 28. Sería bueno que pudieras también tomar estas notas y anotar al pie de lo que voy mencionando, ¿no? De los tópicos que voy mencionando. ¿Okay? Entonces, aparte de que el Espíritu Santo trabajó en esta obra de engendrar, o sea, a Cristo Jesús, y ver todo lo que el Espíritu Santo durante el ministerio terrenal de Jesús, todo lo que hizo, que fue guiado, fue ungido, fue lleno de poder y lleno de su Espíritu, vamos a ver también de que el Espíritu trabaja en la salvación de todo hombre. ¿Y de qué manera? A través del convencimiento. El Espíritu Santo convence a los hombres de pecado. Esto lo vemos muy bien en Juan. Me voy a permitir leer ahí Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, versos del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tremenda obra en la cual participa el Espíritu Santo, de suma importancia. Ahora, es impresionante que la palabra convencer significa como colocar o poner una luz clara delante de un inconverso y poner esto, la verdad del Evangelio. Y sabes, al hombre estar expuesto a la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio, sabiendo de que nuestro enemigo, Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado. Y bien, avanzamos también y vemos de que los detalles que este pasaje nos muestra es de pecado, justicia y juicio. Y otra obra también en la cual participa el Espíritu Santo, y es obra única del Espíritu Santo, es el proceso de regeneración que ocurre solamente una vez en la vida de todo hombre que es alumbrado con la luz de la palabra, bendecido por el Espíritu, trayendo a la luz ese cambio entero y completo en su ser, la regeneración. Y el Espíritu Santo de Dios va a participar. Lo vemos en Juan capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: respondiendo Jesús
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. He ahí la regeneración. Nacimiento en el Espíritu, dice Espíritu es. Y es impresionante que cuando nosotros consideramos la regeneración, podríamos mencionar otro pasaje, como Tito, capítulo 3, versículo 5, y es que la regeneración viene siendo el acto de ser nacido de Dios, quien imparte vida eterna. Es el proceso de regeneración. Y sabes, ahí vemos también una participación activa del individuo al llegar al convencimiento de tal por medio de la fe. Y muy bien, el Espíritu Santo de Dios también es nuestro consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, esta palabra es interesante, ¿no? Cuando menciona otro consolador. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Habla de otro diferente, pero de la misma especie o sustancia, podríamos decir, refiriéndose a esa triunidad. Es tan asombroso a la luz de las Escrituras el ver esta doctrina, que como sabemos no está explícita de tal manera de que la mencione, pero la vemos en innumerables pasajes. Y muy bien, hablando del Espíritu Santo como consolador, vemos que también Él es intercesor. Romanos, y esto lo va a hablar, te recomiendo la lectura, Romanos capítulo 26 y capítulo 27, va a hablar de esta tremenda obra del Espíritu Santo como intercesor. Y sabes, el Espíritu Santo de Dios también santifica. Y seguimos hablando de las obras del Espíritu Santo. Y su obra también importante en la revelación y la inspiración bíblica. ¿Sabes? Revelación significa el descubrimiento de algo que antes era desconocido, pero que ahora ha sido revelado. Es como, o más bien concierne al qué. O sea, concierne al objeto, o sea, ¿de qué estamos estudiando? ¿Qué estamos hablando? Entonces, como concierne al objeto, vemos que la revelación es el objeto, la palabra de Dios. Ahora, el medio, el cómo, viene siendo la inspiración. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo reveló Dios? Y cuando hablamos de la inspiración, vemos de que es la supervisión y la operación de Dios en los autores. De tal manera que fue Dios guiando a cada autor humano, usando, eso sí, sus facultades, en lo que ellos eran profesionales, usando de alguna manera su personalidad propia. Eso nunca se quitó de cada uno de estos hombres. ¿Para qué? Para que ellos compusieran y redactaran sin error alguno la revelación, el objeto, el qué y cómo lo vemos a través de la inspiración. Sin error, siendo Dios usando a estos hombres y poniendo en los hombres sus palabras. En esos autógrafos podríamos decir originales. Por eso es que la inspiración viene siendo el cómo lo hizo, ¿sabes? Y en último lugar me gustaría mencionar algo importante y algo que igual venimos desarrollando, y es la importancia de la procedencia, la procesión del Espíritu Santo. Probablemente para ti sea un término nuevo o ya lo hayas escuchado o de alguna manera ya lo tienes un poco en el olvido, pero cuando hablamos de este término de la procedencia o procesión, vemos que al ver a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no lo estamos viendo como de grados, de que Dios es primero, Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. Porque al mencionar primera y segunda y tercera persona de la Trinidad, no estamos dándole un grado o un nivel a cada uno. Entonces, por eso es lo que este término intenta como explicar. Esa eterna correlación que siempre ha existido en las tres personas
de la Triunidad. Entonces, siendo el Espíritu Santo, hablando de este término de la procesión, es esta palabra. Y esta palabra describir la relación eterna que siempre ha habido entre el Espíritu Santo y las otras dos personas de la Trinidad. Ahora, es ver cómo procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. O sea, sin división, sin nivel, sin grado, no hay ningún cambio en la naturaleza de ninguno de las tres personas de la Trinidad. Y bien, ahora, ¿cómo podemos también nosotros poder afirmar esto el día de hoy y aún llegar a un acuerdo? Pues esto fue algo que fue formulado por el credo en Constantinopla en el año 381 después de Jesucristo, y aquí se habló, ¿no? Y se ideó por primera vez esta idea, ¿no? Este término de la procesión, y fue como, de alguna manera fue una obra famosa, y el término era filioque, que fue establecido que el Espíritu Santo procede del Padre. Entonces, al escuchar este término de procedencia, no es de quién es más santo, quién tiene más poder, quién hace más, no. Es explicar la eterna relación que siempre ha habido y ha existido. Entonces, vemos al Espíritu Santo, su personalidad, inteligencia, emociones, voluntad, vemos las obras que hace, enseña, guía, manda a los hombres, comisiona, refrena. Vemos también al Espíritu Santo que intercede, habla. Y en su deidad vemos también que participa en las mismas obras que nosotros podríamos considerar atribuidas a Dios, pero que versículos específicos la atribuyen a Él, dándole a Él omnipotencia, omniscencia, omnipresencia. También el Espíritu Santo, como estuvimos estudiando, es verdad, da vida, inspira, trabajó juntamente en esa encarnación del Hijo, siendo el Espíritu Santo engendrando. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la doctrina del Espíritu y todo lo que podemos conocer de esta tercera persona de la Trinidad! Y sabes, hay muchísimos otros temas más en la Biblia que van a seguir hablando y explicando de lo que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento, hizo en el Nuevo Testamento y hace hoy en ti y en mí. Todos aquellos que fuimos regenerados por el convencimiento, ese traimiento, ese puesto, ese colocar enfrente la luz del Evangelio. ¿Sabes? Vimos al Espíritu Santo como consolador. Él está siempre. Fue la persona a quien Jesús dijo: hey, yo me voy a ir, pero Él se va a quedar. Y no va a quedarse de una manera temporal como en el Antiguo Testamento. No va a ser, la fuerza me va a acompañar un rato y luego se va a ir. No. El Espíritu Santo mora corporalmente. Y este término es considerado como la habitación, en el cual el Espíritu Santo usa tu cuerpo como templo. Y Él habita y mora ahí permanentemente. Pero reconocemos que el Espíritu Santo tiene sentimientos y que mi pecado, tu pecado, lo contrista. Entonces, unos temas que podríamos seguir estudiando, y te los voy a mencionar solamente para que tú personalmente puedas dedicarte el tiempo a eso, es que el Espíritu Santo, como repasé recientemente, como habitación, 1 Corintios capítulo 6, el bautismo del Espíritu Santo, otro tema también bastante importante, el Espíritu Santo como sello, Efesios capítulo 1, versículo 13, el Espíritu Santo también, los dones, 1 Corintios capítulo 12, otros pasajes, Romanos capítulo 12 también, y Efesios capítulo 4. La llenura del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo en el futuro, tanto en la tribulación, pero también en el reino de Cristo, ¿sabes? Y muy bien, vamos a ir terminando aquí, vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra, ¿no? Por la revelación y cómo el Espíritu Santo trabajó en la inspiración y en la revelación. Y sabes, esto que hoy conocemos como la palabra de Dios, fue Dios a través de su Santo Espíritu, guiando a hombres, pero sin error escrito, su palabra, su revelación. Algo que ahora para nosotros es
más que conocido. Vamos a orar y agradecer a Dios por su palabra. Señor y Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque al indagar, investigar, Señor, al escudriñar podemos conocer, Señor, más a fondo, contemplar, Señor, la obra de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por su obra, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, en el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, Padre. Gracias, Señor, por la revelación, la inspiración. Gracias porque habita en nosotros, porque nos consuela, nos enseña, nos orienta, nos guía en cada rato. Estar llenos de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy